La cabeza aloja y protege al encéfalo, a los órganos de los sentidos y a la parte inicial de los aparatos respiratorio y digestivo. Vamos a desarrollar tres aspectos de esta región: la osteología, la artrología y la miología. La cabeza forma parte del esqueleto axial junto a la columna vertebral y al esqueleto del tórax. Para desarrollar la osteología de la región, incluiremos la cabeza ósea en conjunto, la mandíbula y el hueso hioides. La cabeza ósea en conjunto se describe como una pirámide, con 4 superficies: una superficie dorsal, una superficie ventral, 2 superficies laterales, una base y un vértice. Cada una de estas superficies presenta una parte craneana y una parte facial, y a su vez cada parte se divide en regiones. Las regiones presentan características que pueden variar según la especie. En esta clase te vamos a ofrecer pautas para que puedas trabajarlas con la bibliografía. En esta diapositiva te ofrecemos una guía para que puedas ir teniendo una hoja de ruta para el desarrollo de cada una de las superficies con cada parte y cada región. En cuanto a la superficie dorsal, su parte craneana incluye 2 regiones: parietal y frontal. La región parietal falta en el bovino. Y la parte facial incluye también 2 regiones: la región nasal y la región incisiva. La región parietal tiene por base ósea a los huesos parietales, parte de la escama del hueso occipital y al hueso interparietal. El hueso interparietal no se mantiene independiente, sino que se fusiona a otros huesos. Puede ser al hueso occipital o a los huesos parietales. En esta región reconocemos como accidentes óseos más importantes a la protuberancia occipital externa. En el equino, a partir de ella, se continúa hacia rostral la cresta sagital externa y a partir de esta divergen las líneas temporales. En el cerdo y en los ovinos, estas líneas temporales se encuentran más separadas y delimitan un amplio plano parietal. Continuando con la superficie dorsal de la cabeza, con su porción craneana, ubicamos a la región frontal, cuya base ósea son los huesos frontales. Es particularmente extensa en el bovino, en el que forma toda la superficie dorsal del cráneo. En esta región reconocemos al proceso cigomático de los huesos frontales, el surco supraorbitario en los rumiantes y en el cerdo, el foramen supraorbitario, que es múltiple también en los rumiantes y en el cerdo, y la incisura orbitaria en los carnívoros. El bovino presenta también la protuberancia intercornual y a cada lado el proceso cornual en los individuos astados. Comenzando con la parte facial de la superficie dorsal de la cabeza, ubicamos a la región nasal, que tiene por base ósea a la porción nasal de los huesos frontales, a los huesos nasales, parte de los huesos maxilares y parte de los huesos incisivos. En esta región debemos reconocer los procesos rostrales de los huesos nasales que faltan en los carnívoros, la incisura nasoincisiva, que en los bovinos está representada por la incisura nasomaxilar. Completamos el estudio de la parte facial de la superficie dorsal de la cabeza describiendo la región incisiva. Esta región tiene como base ósea los huesos incisivos y en el cerdo se agrega el hueso del rostro.
En esta región reconocemos al canal interincisivo en el equino, que es reemplazado en los rumiantes, en el cerdo y en los carnívoros por la fisura interincisiva. Bueno, comenzamos con el estudio de la superficie ventral de la cabeza ósea en conjunto, parte craneana, donde ubicamos a la región de la base externa del cráneo. Esta región tiene por base ósea la porción basilar del hueso occipital, los huesos temporales y el hueso esfenoides. En esta región reconocemos el hiato occipito-esfenotemporal, que debe su nombre a los 3 huesos que participan en su formación, los tubérculos musculares, la porción auricular del hueso temporal, en la que se destaca la bula timpánica, especialmente desarrollada en los carnívoros. En la base del proceso cigomático se halla la superficie articular del hueso temporal, formada por el tubérculo articular o cóndilo, la fosa mandibular y el proceso retroarticular. Caudalmente a este último se observa el foramen retroarticular. Esta superficie articular la vamos a tener en cuenta para el estudio de la articulación temporomandibular. Comenzamos con la parte facial de la superficie ventral de la cabeza. Allí mencionamos a la región de las coanas. Esta región tiene por base ósea a los huesos palatinos, parte del hueso esfenoides, el hueso vomer y los huesos pterigoides. En esta región reconocemos las coanas, que son los orificios caudales de la cavidad nasal, la cresta pterigopalatina, el proceso ganchoso del hueso pterigoides y la tuberosidad maxilar. Hacia rostral de la región de las coanas se ubica la región palatina. Esta tiene por base ósea a la porción horizontal de los huesos palatinos, a los procesos palatinos y alveolares de los huesos maxilares y a los procesos palatinos de los huesos incisivos. En esta región reconocemos la sutura palatina media, la sutura palatina transversa, los surcos palatinos, el foramen palatino mayor y adicionalmente en los bovinos, en los cerdos y en los caninos, los forámenes palatinos menores. Lateralmente, los huesos maxilares presentan los procesos alveolares, que se continúan rostralmente con el espacio interalveolar. A cada lado, entre el hueso maxilar y el proceso palatino del hueso incisivo, se ubica la fisura palatina. El cuerpo del hueso incisivo presenta procesos alveolares excepto en los rumiantes. Recordemos esta particularidad de especie. En cuanto a las superficies laterales, la parte craneana incluye la región temporal y la región orbitaria. Esta región orbitaria va a conformar la órbita donde se ubica el globo ocular y sus anexos. La parte facial incluye a la región maxilar. La región temporal tiene por base ósea al hueso temporal, al hueso parietal, parte del hueso frontal y parte del hueso cigomático. En esta región podemos reconocer la superficie lateral de la porción auricular del hueso temporal, en la que se observa el meato auditivo externo, dorsalmente la fosa temporal y rostralmente la cresta órbito-temporal que la separa de la órbita. En esta región se destacan el arco cigomático, formado por el proceso cigomático del hueso temporal y por el hueso cigomático. En los equinos, el proceso cigomático del frontal se une al proceso cigomático del temporal y en los rumiantes al hueso cigomático.
En los cerdos y en los carnívoros observemos que no se une al arco cigomático. De esta manera, la órbita en estas especies es un anillo óseo incompleto. La región orbitaria, situada rostralmente de la anterior, tiene por base ósea parte del hueso frontal, parte del hueso efenoides, el hueso lagrimal, parte del hueso cigomático, parte de la porción vertical del hueso palatino y parte del hueso maxilar. En la región orbitaria vamos a describir a la órbita en dorsal y a la fosa pterigopalatina en ventral. En cuanto a la órbita, observamos en su vértice el receso orbitario, que está limitado caudalmente por la cresta pterigoidea, formado principalmente de dorsal a ventral por el foramen óptico, la fisura orbitaria y el foramen redondo. En los rumiantes y en el cerdo, la fisura orbitaria y el foramen redondo se fusionan formando el foramen órbito-redondo. En la pared medial de la órbita se ubica el foramen lagrimal. La fosa pterigopalatina presenta el receso maxilar, formado de dorsal a ventral por el foramen efenopalatino, el foramen maxilar y el foramen palatino caudal. Comenzando con la parte facial de la superficie lateral, ubicamos a la región maxilar. Esta región tiene por base ósea al hueso lagrimal, al hueso cigomático, al hueso maxilar y al hueso incisivo. En la región maxilar reconocemos la cresta facial, el tubérculo facial y el foramen infraorbitario. En los cerdos y en los carnívoros sumamos la fosa canina y la eminencia canina. Una vez que concluimos el estudio de las superficies dorsal, ventral y las superficies laterales de la cabeza ósea, continuamos con el estudio de la base. La base está formada por el hueso occipital y en el bovino además contribuyen los huesos parietales debido a su desplazamiento hacia caudal por el gran desarrollo del hueso frontal. En la base reconocemos la protuberancia occipital externa, la cresta nucal, el tubérculo nucal, el foramen magno, los cóndilos del hueso occipital, los procesos yugulares y los forámenes condilios. En los bovinos, además, observamos la protuberancia intercornual. El vértice de la pirámide está formado por los huesos incisivos y en los porcinos se suma el hueso del rostro. La mandíbula es un hueso plano, par, perteneciente al esqueleto visceral, que presenta los alvéolos para la implantación de los dientes inferiores. En el equino y en el cerdo tiene la particularidad de soldarse tempranamente con la del lado opuesto. Está conformada por dos porciones: el cuerpo, de disposición horizontal, que articula en el plano medio con la mandíbula opuesta, y la rama, de disposición vertical, que articula con el hueso temporal a través de la articulación temporomandibular. Ambas porciones se reúnen en el ángulo mandibular. El hueso hyoides es un conjunto de piezas óseas y cartilaginosas perteneciente al esqueleto visceral. Está formado por una parte media impar, denominada cuerpo o base hyoides, y dos arcos que lo suspenden del hueso temporal. Cada arco está formado por cuatro piezas: queratoioides, epioides, estiloioides y tímpanoioides. El basilloides presenta hacia rostral un proceso lingual que se introduce en la lengua y forma parte de su aparato de sostén, y dos procesos dirigidos hacia caudal, los tiroioides, que sostienen a la laringe. El proceso lingual falta en los carnívoros.
En cuanto a la conformación de la cabeza ósea, tiene marcadas diferencias en el caso del canino. Tanto la forma como las proporciones de la cabeza presentan diferencias según las distintas razas a expensas del desarrollo facial. Es decir, el desarrollo del cráneo se mantiene uniforme, pero las grandes variaciones se notan en el desarrollo facial. Así se clasifican en dolicocéfalos, en que la parte facial es más larga que la parte craneana, braquicéfalos, en la que la parte facial es más corta que la craneana, y mesocéfalos, en los que la parte craneana y facial tienen aproximadamente la misma longitud. Acá les presentamos, en el caso de los dolicocéfalos, como ejemplo al ovejero alemán, en el caso de los braquicéfalos al bulldog, el de la foto es un bulldog francés, y como mesocéfalos proponemos como ejemplo al Cocker Spaniel y al dogo argentino. Otro aspecto de la conformación de la cabeza ósea en los caninos es el ángulo entre los huesos frontales y nasales, que recibe en zootecnia el nombre de stop. Así tenemos, cuando este ángulo es suave, como en el caso del Basset Hound, a veces leve, como en el caso de Weimaraner, bien definido, de 90 grados, en el caso del labrador, y marcado, pero a su vez con un surco mediano, como en el caso del dogo de Burdeos. A continuación, vamos a comenzar el estudio de las articulaciones que se establecen entre los huesos de la cabeza. En su mayoría son de tipo fibrosa, género sutura. Pero la articulación que relaciona la mandíbula con el cráneo, por el contrario, es muy móvil debido a que permite los movimientos masticatorios. Es de tipo sinovial, género condilia y es de gran importancia clínica. En cuanto a las superficies articulares, el hueso temporal presenta un cóndilo o tubérculo articular de disposición transversal, la fosa mandibular y un proceso retroarticular. La mandíbula presenta también un cóndilo. Hay que tener presente que tanto el hueso temporal como la mandíbula presentan como superficies articulares un cóndilo, es decir, de esta manera se va a hacer necesario algún elemento complementario para que puedan adaptarse las superficies articulares. La incisura mandibular y el proceso coronoides. Efectivamente, va a presentar como medio complementario un menisco, que es un fibrocartílago bicóncavo que va a permitir la adaptación de ambas superficies articulares convexas, como son ambos cóndilos, tanto del temporal como de la mandíbula. En cuanto a los medios de unión, presenta una cápsula articular que envuelve las superficies articulares y cuya superficie profunda se adhiere al menisco. Está tapizada obviamente por la membrana sinovial y de esta manera quedan determinados dos compartimientos sinoviales, divididos por el menisco, ¿no es cierto? El compartimiento temporomeniscal y el menisco mandibular. Esta cápsula tiene refuerzos, un refuerzo denominado ligamento lateral, que se extiende desde la superficie lateral del cóndilo del temporal al cuello del cóndilo mandibular. Y un ligamento caudal, que es un refuerzo caudal de la cápsula, que falta en rumiantes para permitir movimientos mucho más amplios durante la rumia. Los movimientos están destinados a permitir la masticación. Esta articulación es móvil gracias a los músculos masticadores que vamos a ver a continuación. Esto trae aparejado que haya variaciones en las distintas especies relacionadas con los hábitos alimenticios. En los carnívoros, por ejemplo, los movimientos predominantes son los de extensión y flexión, mientras que en los rumiantes predominan los movimientos de lateralidad. Estos movimientos de lateralidad, cuando
se combinan en movimientos de un lado hacia el otro, reciben el nombre de diducción. Asimismo, también otros movimientos que realiza la articulación es la propulsión, cuando la mandíbula se dirige hacia rostral, y retropropulsión, cuando la mandíbula se dirige hacia caudal. De los músculos de la región de la cabeza, en el curso Anatomía 1 solo estudiaremos los músculos masticadores por su importancia funcional. Son 5 músculos pares cuya función es producir los movimientos de la mandíbula y, por lo tanto, permitir los movimientos masticatorios. Toman origen en los huesos del cráneo y de la cara y se insertan en la mandíbula. Por eso el punto de inserción, el punto de unión móvil al hueso, lo realizan en la mandíbula y permiten su movimiento. Ellos son el macetero, el temporal, el músculo pterigoideo medial, pterigoideo lateral y digástrico. Su disposición y desarrollo depende de la amplitud y naturaleza de los movimientos de la articulación temporomandibular en cada especie. Y esto está íntimamente relacionado con los hábitos alimentarios de la especie. El músculo macetero es un músculo cuadrilátero que ocupa la fosa macetérica de la mandíbula. Se origina en el arco cigomático y su continuación rostral, que es la cresta facial, y se inserta en la fosa macetérica de la rama de la mandíbula. Presenta 2 porciones, una porción superficial y otra más profunda, perfectamente identificables porque están separadas por una fascia. Es un potente flexor del ángulo mandibular. Está irrigado por la arteria macetérica y está inervado por el nervio mandibular, rama del nervio trigémino o quinto par craneal. El músculo temporal ocupa la fosa temporal y la desborda. Está muy desarrollado en los carnívoros por el hábito alimentario de esta especie, donde los movimientos de extensión y de flexión son muy fuertes por el hábito de desgarrar el alimento. Se origina tanto en el interior de la fosa temporal como en su contorno y se inserta en el proceso coronoides de la rama de la mandíbula. La función es ser flexor de la articulación temporomandibular. Está irrigado por la arteria temporal profunda y también está inervado por el nervio mandibular del quinto par craneal. El músculo pterigoideo medial está situado sobre la superficie medial de la rama de la mandíbula. Es decir, parece repetir la disposición del macetero del lado lateral, pero desde medial. Por esto, durante muchos años se denominó músculo macetero interno. Por supuesto, esa denominación quedó en el desuso. O sea, la nómina anatómica lo nombra como músculo pterigoideo medial. Se origina en el proceso pterigoides del efenoides y se inserta en la fosa pterigoidea de la mandíbula. Por función, es flexor de la articulación temporomandibular, pero si actúa unilateralmente, produce movimientos de lateralidad. Está irrigado por la arteria maxilar interna e inervado por el nervio mandibular. El músculo pterigoideo lateral es pequeño, está ubicado hacia rostral y medial de la articulación temporomandibular. Se origina en la superficie lateral del proceso pterigoides del efenoides y se inserta en la fóvea mandibular, es decir, la foseta excavada en la superficie medial del cóndilo de la mandíbula. Su función es ser propulsor de la mandíbula. Está irrigado por la arteria maxilar interna e inervado por el nervio mandibular. El músculo digástrico recibe este nombre debido a que presenta 2 vientres carnosos, un vientre craneal y un vientre caudal, separados por un tendón intermedio. Además, adicionalmente, en el equino presenta un manojo extra denominado occipito mandibular. Este músculo se origina en el proceso
yugular del occipital y se inserta en la cara medial de la porción molar de la mandíbula. La función es la de ser extensor y retropropulsor de la mandíbula, es decir, la lleva hacia caudal. Está irrigado por la arteria carótida externa y está inervado por el nervio mandibular, como todos los músculos masticadores, pero el vientre caudal exclusivamente recibe ramas también del nervio facial o séptimo par craneal. Y para finalizar, queremos mostrarles un ejemplo de una patología que afecta exclusivamente a este grupo muscular, que es la miositis eosinofílica de los músculos masticadores, que se presenta en los caninos, en la cual se observa una atrofia de los músculos masticadores, con lo cual se evidencia que estos músculos también participan en otorgarle una fisonomía característica a la región de la cabeza. Bueno, muchísimas gracias.